Ok, entonces dijimos que hoy íbamos a empezar con la idea de álgebra y para eso nos vamos a situar en un contexto netamente distributivo. Uno puede definir álgebra con, perdón, vamos a dar la definición general, después nos vamos a concentrar en la definición de distributivos. Voy a hacer lo mismo que hice en los apuntes. Básicamente porque es interesante tener la noción general, porque uno lo aplica mucho, por ejemplo, al estudio de álgebras de Lie, o casi más, diría, es más frecuente verlo, el estudio de álgebras en ese contexto que en el contexto de álgebras distributivas, porque tiene más tradición, no porque no se haga. Entonces, ¿qué es un álgebra? Vamos a fijar que ajusto el trazo. Entonces, título de la clase de hoy va a ser la idea de álgebras y algunos temas relacionados. Entonces, vamos a fijar un cuerpo. Entonces, una K álgebra es un K espacio vectorial dotado de una operación. Vamos a darle un nombre al K espacio vectorial. Entonces, K espacio vectorial B. Dotado de una operación M, vamos a ponerle por multiplicación, que es binaria, de B por B en B, que sea bilineal. Bueno, bien sencillo, ¿no? Entonces, si yo tengo una operación que va de B por B en B, que es bilineal, sobre un espacio B, digo que eso es una K-álgebra. Vamos a ver ejemplos. A ver, habíamos dado el ejemplo del anillo de división de los cuaterniones, ¿se acuerdan, no? Entonces, consideremos R4 con, con operación dada, lo vamos a dar sobre una base, porque siempre la podemos, digamos, si es una operación bilineal, basta con darla sobre la base. Entonces se acuerdan que M1 funcionaba como la identidad, que los cuadrados me daban -1, salvo el cuadrado de 1, que obviamente no lo escribí, pero lo voy a poner acá.
y que el producto de dos me daban, perdón, el producto de dos me daba el que faltaba. Tenía que elegir uno. M de IJ lo tomo como K. Y esto me da todos los demás, porque entonces M, bueno, M de y K es I cuadrado J, o sea, es menos J, M de J, K es J y J, o sea, es menos I. Y que dar vuelta es cambiar el signo. Perdón, acá tengo que, estoy escribiendo sin escribir la operación, lo cual está mal. Estoy mezclando notaciones. M de K y es J, M de K, J, S. Ok, y la bilinealidad obviamente garantiza que el M lo puedo extender a cualquier vector. O sea, si lo conozco en una base, lo conozco en cualquier par de vectores. Y al revés, si lo conozco en cualquier par de vectores y tomo una base, lo conozco en los elementos de, bueno, los elementos de la base, obviamente. Entonces, fíjense que es muy cómodo si uno realmente sabe que un anillo tiene una estructura de K-álgebra. Es fantásticamente cómodo porque entonces me basta con conocer cómo funciona sobre los elementos de una base de ese espacio vectorial. Y si elijo bien la base, bueno, entonces me van a quedar una expresión particularmente, me puede, digamos, uno siempre puede elegir la base para que la expresión que le quede sea lo más linda o manejable posible. Vamos a ver un segundo ejemplo de una álgebra lineal. Uno aún más natural y sencillo. Eh, sea B igual al anillo de polinomios sobre el cuerpo K. Bueno, vamos a usar siempre la misma letra, si uso mayúsculas para K, sobre el cuerpo K. Bien, ¿quién es una base del anillo de polinomios? Bueno, del espacio vectorial de los polinomios. Es 1, x cuadrado, x cubo. Vamos a manejarlos como nos manejábamos en álgebra 1. En realidad no definimos lo que es el anillo de polinomios, pero, o el álgebra de polinomios en una indeterminada. Después lo vamos a hacer con más formalidad, pero creo que a esta altura del debate todos más o menos intuimos que lo sabemos manejar. Es como los números reales cuando entramos a la facultad. Nunca nos los definieron, pero todos sabemos manejar números reales. Y bueno, lo mismo podemos decir del anillo de polinomios en no indeterminada. Eh,
tomamos una base de este espacio, bueno, sabemos multiplicar dos polinomios cualquiera, porque si tomamos P como, por ejemplo, x cuadrado menos x más 1 y q como x menos 2 que P por Q. Y bueno, es aplicar. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es justamente aplicar la bilinealidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula esto? Y bueno, multiplico, digamos, uso que si dejo fijo el segundo, esto es lineal, o sea que esto es x cuadrado por x menos 2 menos x por x menos 2 más 1 por x menos 2. Fíjense que acá usé linealidad en la primera componente. Y ahora uso la linealidad en la segunda entrada, o sea, estoy usando bilinealidad. Esto es, distribuyo para el otro lado. X cubo menos 2x menos x cuadrado más 2x más 1 por x menos 1 por 2. Bueno, después en todo caso simplifico lo que pueda tener de sobra y x cubo menos x cuadrado más x menos 2. Entonces está claro cómo de alguna manera escondida en la definición de este anillo de polinomios, tengo o uso fuertemente el hecho de que estoy trabajando con un álgebra. O sea, que tengo un espacio vectorial, en este caso la base es infinita, pero bueno, nada, hay espacios de dimensión infinita. Este, pero lo importante es que tengo una operación bilineal sobre ese espacio. Y eso me determina completamente, digamos, me da una regla para calcular el producto de dos elementos de esa álgebra, una regla muy sencilla. Ahora vamos a un ejemplo un poco menos evidente. A ver, consideremos A el conjunto de las A pertenecientes a M. Perdón, déjenme ponerle otro nombre. O no ponerle nombre. Consideremos el conjunto de las matrices 2 por 2 tales que la traza de A es igual a cero. A ver si lo estoy poniendo bien.
Bueno, ¿cómo sería una base para esta, para este espacio? Este va a ser nuestro E. Bueno, primero que nada nos tenemos que convencer de que esto tiene una base. Obviamente la identidad no va a estar en esta base. Este está. Este está. Son linealmente independientes. Y, digamos, para asegurarnos de que la traza sea cero, lo que vamos a tener que poner algo sobre la diagonal que me mate. Por ejemplo, puedo poner esta. Bueno, ejercicio de álgebra 1, ver que esto es efectivamente una base de este conjunto B que tengo acá. Claramente esto vive dentro de B. Y uno puede intentar ver que toda álgebra de B, o que son linealmente independientes, bueno, que son linealmente independientes viene casi de regalo, ¿no? El problema sería ver qué genera a toda B. Bueno, pero eso, a ver, agarremos una matriz A, B, C, D y calculémosle la traza. La traza de esto es A menos D. Entonces, notemos que si esto tiene que ser cero, lo que nos está diciendo es que A es igual, perdón, A más D. Esto nos está diciendo que A tiene que ser igual a menos D. O sea que al A, B, C, D lo vamos a poder estar escribiendo como A, perdón, eh, A por nada. Bueno, sí, lo podría, voy a seguir el orden que tengo acá. B por 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0, más A por 1, 0, 0, menos 1. Bueno, entonces genera. Claramente, B es LI, por lo tanto, B es base. Así que bueno, tenemos una base para este B que decíamos, y ahora hay que definir adecuadamente un producto acá. Bueno, el producto que vamos a tomar es el producto de Lie, para hacerlo lo que queremos que sea una álgebra de Lie. Entonces vamos a tomar como M de dos matrices A, B, AB menos BA. Este va a ser nuestra definición para dos matrices, para AB pertenecientes a B. Vamos a escribir Bs distintas para no tener problemas. Esta es cursiva, la otra no. Vamos a ver que está bien definido. Que en efecto, M va de B por B en B. ¿Qué es bilineal? Bueno,
podemos hacer la cuentita, pero vamos a ver primero que está bien definida. La cuentita es casi inmediata, ¿no? Necesitamos ver esto. Entonces, bueno, calculemos la traza. Esto, bueno, vale en general que la traza de un producto es el producto de las trazas. Em, Podemos hacer la cuenta a mano, estamos en 2 por 2. Entonces, supongamos que A es A, B, C, D y que B es X, Y, Z, W. M, A, B es, bueno, sin pérdida de generalidad acá puedo suponer ya darles la forma que tienen, ¿no? Para hacerlo más, hagamos la cuenta de un saque. A, B, menos A. Y acá menos X. Esto porque están en B. Entonces, M de AB va a ser A, B, C menos A por X, Y, Z menos X menos X, Y, Z menos X por A, B, C menos A. Hagamos la cuenta. La primera es AX más BZ, AI menos BX, CX menos AZ, CI menos más AX. Y a esto le tengo que restar fila AX más CI, BX por esto. AX, miren que me varié, a BX menos AI, AZ más AX y ahora BZ más, acá sería, ¿no? Hice el de al lado. A, AZ menos Z menos CX. Y ahora sí, BZ más AX. Y ahora, si no metí la pata en ningún lado, tengo que sumar, perdón, restar las dos cosas que están acá. Entonces, bueno, vamos a sacar las cosas en común. Eh, bueno, este no se va. Acá no hay nada en común. Acá sí. Entonces me va a quedar BZ menos 6. Bien. Acá, cuando reste, me va a quedar dos veces ahí, menos dos veces
Bx. Bueno, podría haber puesto así. Acá me va a quedar 2 veces Cx menos 2 veces AZ. Y acá se me van los AX y me va a quedar 6 menos, o sea, ya lo podemos poner en la forma de arriba, BZ menos 6. Entonces fíjense que efectivamente partí de dos elementos que estaban en B y llega un elemento que estaba en B. O sea que el M está bien definido. Nos faltaría ver que es bilineal. Veamos la bilinealidad. Bueno, la bilinealidad es medio gratis, ¿no? Porque estoy multiplicando por una matriz fija. Sean A, B, C pertenecientes a B. Y C perteneciente acá. O K, llamémoslo chiquito perteneciente acá para seguir con la notación. K chiquito perteneciente a K grande, al cuerpo. Entonces, fíjense que M de K a B es K por A por B menos P por K por A. Bueno, pero multiplicar una matriz por un escalar lo puedo sacar afuera, o sea que esto me va a quedar K por AB menos K por BA, o sea que lo puedo sacar como factor común. Salen los escalares en la primera coordenada, del mismo modo, bueno, y esto de acá es M de AB. M de... Bueno, si no, hay otra cosa que podemos observar. Vamos a hacerlo solamente, vamos a ver linealidad en la primera coordenada y después vamos a ver qué eso implica también la linealidad en la segunda coordenada en este ejemplo. M de A más B, C, esto es A más B por C menos C por A más B. Bien, acá lo que voy a usar es la distributividad del producto en la suma del producto habitual de matrices. Entonces esto me va a quedar AC más BC menos CA menos CB. Y ahora reacomodo AC menos CA. Total es conmutativa la suma, así que no voy a tener ningún problema en reacomodar como más. Y esto es AC más BC. Así que tengo que anda bien, o M, perdón, cambié la notación, usé la habitual. Vamos a usar la notación que venimos usando. Finalmente, notemos que M de AB es AB menos BA, que es igual a menos BA menos AB, que es igual a menos M de BA. O sea que si tengo que es lineal en la primera coordenada, menos M de BA es lineal en la primera coordenada. Entonces, M de BA
M es lineal en la segunda coordenada. Coordenada implica la linealidad en la segunda coordenada. Ok, entonces es bilineal. Perdón, M. Y por lo tanto, V es una K álgebra. Ok, entonces tengo que es una K álgebra. Entonces, si elijo adecuadamente una base, me debería dar. Puedo ver cómo funciona el producto sobre elementos básicos. Recordemos la base que usamos. La tenemos ahí. Entonces vuelvo a escribir la base porque ya estuvo tan lejos que ya me olvidé cuál era la que había elegido. M está totalmente determinado de cualquier base de B. Por ejemplo, sobre B que habíamos tomado, ¿no? Entonces era 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Entonces vamos a calcular. Fíjense que entonces a lo sumo 9 números a determinar completamente el álgebra de B. Entonces, digo a lo sumo 9 porque eso sería en el peor de los casos, pero aparte puedo usar que M de AB es lo mismo que menos M de BA, entonces no necesito hacer los 9. Con que haga solamente los que están por debajo o por encima en la tabla, de la diagonal en la tabla, con eso estoy hecho. Entonces, vamos a hacer, notación. En este caso, vamos a escribir en vez de M de AB, es la notación habitual para el producto de Lie de una álgebra de matrices. SL2K, porque esta es el álgebra de Lie asociada al grupo lineal especial. De orden 2, porque con matrices de orden 2. Estoy mostrando un ejemplo muy particular de un álgebra de Lie. Bueno, hagamos las cuentas de cuánto da 0. Bueno, ya sé, por ejemplo, que cuando hago un producto de Lie de un elemento consigo mismo me va a dar 0, así que vamos a que nos va a permitir, vamos a llamar 1
E2 todo el tiempo. O B1, B2, B3 podría haber yo. Entonces, una observación es que AA A al cuadrado es 0. O sea, si quiero saber cuánto vale, me va a dar 0 para todo, para i igual 1, 2 y 3. E i es igual a 0 para 1, 2 o 3. Bien, estos salieron sencillos. Ahora puedo preguntarme cuánto vale E1 contra E2, E1 contra E3, E2 contra E3, y con eso tengo todos, porque los otros los obtengo poniéndoles un signo menos y dando vuelta a las cosas. Entonces, E1 contra E2 es 0, 1, 0 por 0, 0, 1, 0 menos 0, 0, 1, 0 contra 0, 1, 0, 0. Fila por columna, esto nos va a quedar 1, perdón, 1, 0, 0. Y ahora hago el otro, menos esto por esto me da 0, 0, 0, 1. Fíjense que la base me quedó re bonita. O sea, la base que elegí es linda porque directamente me queda el tercero. En general eso no tiene por qué pasar. Me va a quedar un vector. Y este vector lo tendré que escribir en términos de los elementos básicos. Pero no tiene por qué darme otro elemento de la base. En este caso, salió linda la base. E1, E3. Vamos a ver este que da. E1, E3 es 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0 menos 1. Acá no me lo cerré. 1, 0, 0 menos 1. 0, 1, 0, 0. Entonces, fila por columna me estaría dando 0, menos 1, 0, 0. Y acá me estaría quedando 0, 1, 0, 0. O sea que acá me estaría quedando menos 2, 0, 1, 0, 0. Acá no me da directamente un vector de la base, pero me da un múltiplo de un vector de la base, lo cual de todas maneras sigue siendo lindo. No tiene, tampoco, digamos, tampoco tendría por qué dar siempre algo tan lindo como esto. Y me quedaría E2 por E3, que E2 era el 1 abajo, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0. Y acá me va a dar fila por columna. Bueno, este es 0, 0 arriba porque tengo un 0. Y acá me va a quedar 1, 0. Y a esto lo resto. Esto tiene 1 donde acá tengo ceros, así que acá me va a dar 0, 0. Y acá me va a quedar menos 1, 0. O sea que acá me va a quedar 2 veces 0, 0, 1, 0. Que es lo mismo que 2 veces E2. Y esto es lo mismo que menos 2 veces E1. Y esto de acá es E3. Entonces fíjense que uno puede escribir
los elementos del producto en términos de los propios elementos de la base. Y eso es lo que hace maravillosas a una álgebra, digamos, lo que hace interesante a las K-álgebras, ¿no? Notemos que el valor del producto sobre los elementos de la base escritos en la propia base nos permiten caracterizar completamente al producto. Así, en general, uno puede fabricar su propia álgebra. Obviamente no va a tener por qué tener buenas propiedades. Entonces, fabricar tomando un espacio vectorial de esa dimensión, una base y dando los productos en términos de esa base. A los coeficientes del desarrollo de, bueno, vamos a hacer, porque esto así en abstracto es difícil de definir, y si uno pone un ejemplo va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, veamos sobre R4 cómo queda esto. No nos compliquemos la vida. O mejor todavía, sobre R2, no nos compliquemos nada la vida. Los números. Sobre R2, cómo queda esto. Ahora, sobre R2. R2 como R espacio. Si no puede ser muy complicado. R2 como R espacio, le voy a elegir una base, que puede o no ser la canónica, elijo una base. Entonces tengo B, es B1, B2. ¿Cuáles son todos los productos que tengo? Y M va de R2 por R2 en R2. Bueno, ¿cuántos productos puedo hacer con elementos de la base? Esencialmente 2 al cuadrado, o sea, van a ser 4 cosas que necesito calcular. Si fuese R3, serían 9. Si fuese R25, muchas, pero siempre una cantidad finita. Si el espacio es finito, si el espacio es de dimensión infinita, bueno, habrá que ver cómo uno se las ingenia. También se puede hacer, pero no los va a poder enumerar fácilmente. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuánto vale B1 por B1.
Bueno, no sé cuánto vale esto, pero sé que va a ser un elemento de R2. Si es un elemento de R2, o sea, lo que uno sabe es que BI por BJ va a ser un elemento de R2 y por lo tanto lo vamos a poder escribir en términos de los BI, o sea, como combinación lineal de los BI, o sea, en general. En realidad, el haberme restringido a R2 y no a R25 es anecdótico si voy a usar la notación que uso ahora. Porque entonces BI por BJ igual a una suma desde K igual 1, en este caso hasta 2, pero podría poner 25 si estuviésemos en dimensión 25, de ciertos A, I, K, que van a estar, bueno, podemos ponerlo así para que no parezca que estoy haciendo una potencia. Al elemento IJ le van a corresponder ciertos coeficientes, ¿cuántos? 2, que son los que van a acompañar al BK. Queda más linda, vamos a usar la otra notación, porque es más acorde a la convención de Einstein para la suma, que eso podemos simplemente citar. Entonces, fíjense que lo que, digamos, si yo quiero saber cuánto vale el producto de BI por BJ, bueno, es este número, donde estos son ciertos números reales. Estos números reales se denominan. ¿Cuántos números reales necesito dar para caracterizar completamente el producto sobre R2? Y necesito dar para cada I y para cada J 2. O sea, son 2 para cada caso y tengo 4 casos. 8, 2 para cada I, J y tengo 4 posibles pares I, J. Estos números reales se denominan las constantes de estructura. Las constantes de estructura del álgebra. Bueno, del álgebra. En este caso el álgebra va a ser el par R2, M. Bueno, el M lo estoy escribiendo, esto sería mi M de BI BJ. Lo escribo con un puntito, como se escribe habitualmente un producto, pero o con un corchete si es un producto del I. Digamos que así uno puede describir absolutamente todos los productos sobre, sobre un espacio vectorial posible. Simplemente lo que tiene que hacer es especificar quiénes son las constantes de estructuras. Obviamente, si uno quiere que el producto sea asociativo, tendrá que pedir ciertas restricciones sobre las constantes de estructura. Si uno quiere que el producto sea de Lie, las constantes de estructura tendrán que cumplir ciertas propiedades particulares. Por ejemplo, que el A, una sencilla de ver sería que el AIJK sea igual a menos el AJIK. Esa sale sencilla y hay otras más complicadas que también hay que pedir para que valga la igualdad de Leibniz. Si uno quiere asociatividad, y bueno, tendrá que pedir ciertas cosas. Si uno quiere conmutatividad, el A y J
Para cada A y JK se tendrá que ser igual al AJIK para todo K, para todo I y para todo J. En un álgebra de Lie, por ejemplo, el AK0, JJ va a tener que ser forzosamente cero, no así en una álgebra asociativa. Bueno, y uno puede, fijando condiciones particulares, lograr que el anillo subyacente, porque fíjense que toda álgebra es un anillo, esté en alguna clase particular de álgebras. Bien, y está la cuestión también de que elegí una base. ¿Qué pasa si cambio la base? Y bueno, si cambio la base, los coeficientes me van a cambiar. Entonces está la cuestión de ver cuándo dos presentaciones de este tipo, o sea, cuando los coeficientes, los coeficientes estos, o sea, las constantes de estructura que uno da para espacios de la misma dimensión corresponden a álgebras isomorfas. O sea, corresponden esencialmente al mismo anillo, solamente que tuve un cambio de base en el camino. Pero bueno, son todos problemas que en última instancia son problemas de álgebra lineal y por lo tanto tienen una solución bien conocida. Entonces, cuestiones de álgebra, si esa álgebra, perdón, cuestiones de anillos, si es que ese anillo tiene una estructura de K álgebra, de alguna manera se pueden llevar a problemas de álgebra lineal que siempre son más computables. Ok, vamos a ver un último ejemplo de una K álgebra. Un ejemplo que para nosotros va a ser útil porque lo vamos a usar, lo vamos a usar en un ratito. Sea S un semigrupo. K un cuerpo. Definimos el, mejor dicho, vamos a ponerlo como K álgebra. La K álgebra de semigrupo del semigrupo S como el espacio libremente generado. K espacio, ¿no? Estoy hablando de espacios vectoriales. El K espacio libremente generado por los elementos de S con el producto, al M generalmente uno lo llama producto, vamos a elementos de S, vamos a llamarlo KS a este espacio, con el producto dado por sobre la base. Entonces fíjense que si tomo el espacio libremente generado por S, S es una base. Entonces puedo elegir esa base. Y sobre esa base, digamos, como es un álgebra lineal, los elementos, los productos están completamente determinados por su valor sobre esa base. Porque sobre cualquier otro elemento lo calculo por bilinealidad. Bueno, entonces, ¿cómo voy a definir el producto de dos elementos de A
de S, bueno, como su producto en S. Para todo AB perteneciente a S. Entonces, en general, un elemento del espacio libremente generado por S, entonces, todo elemento de KS tiene una expresión única de la forma A. Vamos a poner así. No sabemos si es finito, si es infinito, entonces vamos a escribirlo así. Sobre S perteneciente a S sub 0, donde S sub 0 es un subconjunto finito de S, S. Finito y a su vez perteneciente acá. Entonces, todo elemento es de esta forma, qué sé yo, alfa. Entonces, si tengo dos elementos, alfa y beta pertenecen acá a su vez, alfa será S0 de a su vez S y beta será la suma, no lo llamemos S, llamémoslo T, perteneciente a S'0, otro conjunto, de B sub T, T. Entonces uno quisiera calcular alfa por beta. ¿Cómo hace para calcular alfa por beta? Bueno, lo que uno puede hacer es, llamemos S segunda 0 a S0 unión S' y completemos y escribamos, bueno, vamos a hacerlo así, escribamos alfa igual a la suma sobre S perteneciente a S segunda 0 de a S, S, donde definimos, completando con 0 los valores de AS para S no perteneciente a S0 y análogamente hacemos lo análogo para B. O sea, llevamos a un conjunto finito en común. T. BT, T, definido de forma análoga. Fíjense que llevé el problema a dos sumas finitas con índices en el mismo conjunto. O sea, sin pérdida de generalidad podría llamar S1, Sn a los elementos que están en S0 segunda. Podría numerarlos. Entonces, ¿cómo se define A, B? Y bueno, y acá usamos entonces la bilinealidad. Esto va a ser la suma sobre ST pertenecientes a S0 segunda. También lo podría escribir como una doble suma indexada sobre cierto subconjunto de los números naturales. De AS por BT por ST, que son elementos que a su vez están en S.
Fíjense que esto, si uno después simplemente agrupa los elementos que dan st, esto uno lo podría escribir como la suma sobre los u que pertenecen a S0 segunda. O sea, que se pueden escribir como producto de un elemento de S0 con otro elemento de S0 de la suma. Y acá tendría que escribir los pares que me dan u. Tal que S por T es u de a S por BT de u. Fíjense que lo que hago es los coeficientes que acompañan a cada uno los puedo escribir en términos. Esto sería eh, el término alfa, beta, u. ¿Qué sé yo? No sé cómo ponerlo, un CU. C sub u, que pertenecen acá. O sea, tengo una fórmula para escribir o para decir cómo escribo los elementos, los coeficientes que acompañan a cada uno de los vectores en los cuales está escrito alfa por beta. Esto les tiene que resultar conocido porque es exactamente lo mismo que hicimos en el caso de polinomios. Lo que pasa es que ahora, bueno, el producto no es simplemente agregar un número más grande, es algo más extraño. Ok, pero fíjense que esto, bueno, esto es una definición. El álgebra, esto tiene perfecto sentido, ¿no? Porque todo espacio vectorial es libre. Así que el espacio vectorial libremente generado por un conjunto es simplemente forzar a ese conjunto a ser una base de ese espacio. Bien, entonces podemos, podemos definir nuevas cosas, ¿no? Eh, entonces vamos a definir el álgebra de polinomios. Polinomios en n indeterminadas. Bueno, uno podría, sin problema, no pedir absolutamente nada, no imponer ninguna clase de restricción. En el sentido de que generalmente cuando uno piensa en el álgebra de polinomios en n determinadas, piensa, bueno, una observación, ¿no? Antes de esto. Vamos a volver un poquito sobre nuestros pasos. Fíjense que como S es un semigrupo, notar que la asociatividad de S implica la asociatividad de K de S.
No voy a hacer la cuenta, pero pueden intentar ustedes hacer la cuenta. Es molesta, pero nada más. Digo, la cuenta va a ser una cosa engorrosa notacionalmente, pero no tiene ninguna dificultad más allá de lo notacional. Es simplemente comparar, hacer las operaciones de dos maneras distintas y después jugar con que en el producto de las bases, las dos maneras de escribir los productos me dan igual. Y que los coeficientes me van a quedar los mismos. Entonces, alfa por beta por delta va a ser lo mismo que alfa por beta por delta. Así que todos, mientras nos mantengamos en el contexto de álgebras de semigrupos, vamos a estar moviéndonos en el contexto de álgebras necesariamente asociativas. Entonces, bueno, vamos a pensar en álgebras de polinomios como ciertas álgebras asociativas, álgebras de polinomios en n indeterminadas. Podría no pedir la conmutatividad. En general, cuando uno habla de álgebras de polinomios, piensa en álgebras conmutativas. Y ese es el contexto natural donde se desarrollaron los polinomios. Pero uno podría no pedirlo y obtener un análogo no conmutativo del álgebra de polinomios, que también se llaman álgebras de polinomios no conmutativos. Lo que pasa es que probablemente no, seguramente no tienen la misma relevancia histórica que las álgebras de polinomios como uno las entiende habitualmente. Básicamente porque no es tan fácil hacer una geometría no conmutativa a partir de ellas. Cosa que, o emular lo que, digamos, emular la geometría conmutativa a partir de estos análogos no conmutativos. Entonces, hay ciertas dificultades técnicas importantes, por eso no son tan populares las álgebras de polinomios no conmutativas. Pero, en principio, están y son interesantes en el mismo sentido que son interesantes las álgebras de polinomios conmutativos, ¿no? Porque son ciertos objetos libres en la categoría de álgebras asociativas. Entonces, bueno, vamos a dar la definición general. Y después vamos a ir acotando un poco. Entonces, caso no conmutativo. Lo voy a dejar en azul porque este no nos va a interesar mucho, pero, eh, pero bueno, existe y tiene su cuota de interés. Entonces, consideremos un conjunto. Yo lo voy a hacer finito, pero es totalmente innecesario también. De variables. Y sea S sub X el semigrupo libremente generado. Perdón, semigrupo no. Acá voy a pedir algo más. Sea M sub X el monoide libremente generado por X. O sea, el monoide de palabras. ¿Se acuerdan que en grupos, cuando vimos
grupo libremente generado por un conjunto, pasábamos por el monoide libremente generado por ese conjunto en algún momento para construir ese grupo. Y ese era simplemente el monoide de palabras. No me acuerdo si probábamos que estaba libremente generado, pero es la misma cuenta que hicimos para grupos. Palabras en el alfabeto. A ver, me olvidé una L. Alfabeto X. Ok, claramente X1, X2, viéndolo así, opa, viéndolo así, X1 por X2 no es lo mismo que X2 por X1. Así como la palabra on no es lo mismo que la palabra no. El orden importa. Bien. Entonces tenemos tomemos, o sea, acá un cuerpo. Definimos K, vamos a ponerlo así, de X1, Xn. Fíjense que no estoy usando llaves, sino que estoy usando paréntesis. Esta es la notación habitual. Y lo que estoy haciendo mal acá es, si uso uso K grande para el cuerpo. Bueno, vamos a tomar esto como el álgebra del monoide libremente asociado a X. El álgebra de semigrupo asociada al monoide MX. Bien. Y ahora vamos a dar una definición y vamos a ver que este bicho cumple con la definición. Definición. Una K álgebra F. Se dice que es o está, vamos a decir que es libre, una K álgebra asociativa, ¿no? Que es libre para el conjunto X si tiene que cumplir dos cosas. Hay un, en realidad, perdón, déjenme ponerlo en términos más correctos. Lo que va a ser el álgebra libre es un par, porque el X tengo que decir cómo se mete adentro de F. Entonces, acá álgebra asociativa junto con una función J
de X, acá álgebra asociativa F, junto con una función f en F, diremos que es una K álgebra libre sobre X si para todo par A F con A K álgebra asociativa y F de X en A función, existe una única o un único, deberíamos decir un único morfismo de K álgebras que va de la libre, vamos a llamarlo F sombrero, que va de la libre en A, tal que, a ver, tengo X, F, J, esto viene en F, esto viene en A, y lo que uno pide es que este F sombrero que pone acá haga conmutar este diagrama. O sea, tal que si primero aplico J y después aplico F sombrero, me dé F. Lo de siempre. Bien, para poder mirar esto, vamos a tener que, algo que no hicimos, me acabo de dar cuenta que no hicimos, es definir qué es lo que vamos a entender por un morfismo de K-álgebras. Entonces, antes de continuar, veamos qué es un morfismo de K-álgebras. Bien, ¿qué será un morfismo de K-álgebras? Y bueno, será una función entre dos K-álgebras que nos preserve la estructura de K-álgebras. Entonces, sean A, B, 2K álgebras. Entonces, A y B son 2K espacios vectoriales, cada uno dotado de una función bilineal. Bueno, supongo que M será la de A. Vamos a poner entonces M, que va de A por A en A. Y a la de B vamos a llamarla mu, para no mezclar. Entonces, ¿qué será un morfismo de álgebras? Bueno, tiene que preservar toda la estructura que tenemos. En particular, si son dos espacios vectoriales, tendrá que ser una transformación lineal. Entonces, una función f de A en B, diremos que es morfismo de K álgebras si preserva toda la estructura anterior. Es decir,
Por un lado tenemos que tiene que preservar la estructura de espacio vectorial. Por lo tanto, primero, f de A en B es K lineal. Tiene que ser una transformación lineal. Segundo, tiene que preservar las M's para toda A, B. Bueno, A, B van a estar en A. Perdón por la falta de imaginación. Para toda A, B en A, si uno hace F de M de A a B, tiene que darle lo mismo que mu de F de A, F de B. Bueno, ya está. Preserva la linealidad y preserva las funciones M. Fíjense que en particular va como los anillos subyacentes, porque a A y a B los puedo pensar como anillos, me olvido de que son espacios vectoriales, y los pienso como que son grupos abelianos con un producto, entonces son anillos. Bueno, fíjense que en particular F va a ser un morfismo de anillos. Pero no cualquier morfismo de anillos, sino un morfismo de anillos que aparte preserva la calinealidad. Bien, entonces ya tenemos en claro qué es un morfismo de K álgebras. Vamos a, con esta definición, podemos entonces volver al álgebra libremente generada, a la K álgebra asociativa libremente generada por X. Bueno, entonces, esa es la definición. Lo que querríamos ver es que, en efecto, entonces, vamos a ver que la tenemos a esta, no necesitamos inventarnos nada. Entonces, bueno, dos cosas. Recuerden que siempre que uno daba una definición mediante una propiedad universal, es decir, de esta manera, si existe una K álgebra libre sobre X, o sea, si existe el objeto libre en la categoría de K álgebras asociativas, entonces, si hay otro, va a ser isomorfo. Dos objetos libres son isomorfos entre sí. Así que, esencialmente uno podría hablar, lo mismo que pasaba con el caso de grupos, lo mismo que pasaba con el caso de monoides. Así que uno esencialmente podría hablar del, si como buen algebrista piensa que todas las cosas isomorfas son en realidad la misma cosa, uno podría hablar del álgebra asociativa libre sobre el conjunto X. Entonces, lo que vamos a probar es que obviamente, como siempre, a menos de isomorfismo, el álgebra asociativa libre sobre el conjunto X es, a menos de isomorfismo, el álgebra del monoide libremente generado por X. O sea que tenemos una descripción. No solamente tenemos la existencia, lo cual siempre es importante tener la existencia, sino que aparte tenemos una descripción de esta álgebra. Vamos a poder hacer cuentas con ella. Entonces, el álgebra asociativa libre sobre X. Y en este caso vamos a pensar en X finito. En realidad, insisto que la infinitud de X es una molestia técnica, pero nada más. Las cuentas salen exactamente de la misma manera, solamente que es más engorroso escribirlas.
sobre X coincide con Kmx, que dijimos que lo íbamos a escribir cuando X fuese finito, de esta manera. En particular existe, porque podría no tener solución al problema. Ok, entonces tenemos que mostrar que esta cosa tiene la propiedad universal de allá arriba. Entonces, sean A, F, vamos a ponerlo en, sean A, una K álgebra, bueno, acá K, ¿no? K álgebra asociativa y F de X en A, una función. En particular, A es un K espacio vectorial y A por, con el por dado por M, es un monoide. Ok, entonces tengo todo esto en mente. Bien, vamos a pensar en la estructura del monoide. Como Mx es el monoide libremente generado por X, y A con el producto es un monoide, y F va de X en A, existe un único morfismo de monoides, F barra, que va a ir de mx en A, tal que. ¿Qué hace este morfismo de monoides? Y bueno, agarra cualquier elemento del monoide libre, digamos, hace conmutar el diagrama siguiente. Acá tengo F, acá tengo A, acá tengo I, que va dentro de mx, y acá tengo el morfismo de monoides F barra. Entonces hay un único que me hace conmutar ese diagrama. Bien, vamos a ver que esto lo podemos extender por linealidad a una transformación lineal de el espacio libremente generado por mx en el espacio vectorial A. Disculpen un segundo. Ok. Ahora bien, pensemos en esto. Tengo
una función que sale de... Ahora, f en particular es una función que sale desde este conjunto. Este conjunto es una base de este espacio. Entonces, si tengo una función definida sobre una base, se extiende de manera única y A es un espacio vectorial. Porque aunque me haya olvidado de la estructura de espacio, la sigo teniendo. F barra se extiende a una transformación lineal, K-lineal, F barra F moño, llamémosla, todavía no es F sombrero, F moño, que va de KMS, perdón, de KMX adentro de A. ¿Por qué? Porque toda función definida sobre la base se extiende a una transformación lineal, de la manera obvia, ¿no? Tomo una combinación lineal de elementos de la base y lo mando a la combinación lineal de elementos en la imagen de la base. Ok, entonces tengo una única transformación lineal. Veamos que esa transformación lineal hace la gracia. Entonces, tomemos, veamos, vamos a hacer, sí. Bueno, veamos que F sombrerito se porta bien respecto del producto. Entonces tomemos dos elementos en KMX. ¿Cómo van a ser estos elementos? Bueno, existen A1. Bueno, está difícil de decir como qué facha tienen estos elementos porque no los describimos antes, pero podemos escribirlos de manera fea usando la notación que teníamos antes. Existen, vamos a escribirlos alfa entonces. Alfa lo voy a poder escribir como la suma sobre ciertos elementos del monoide, qué sé yo, darles un nombre, U, pertenecientes a un cierto subconjunto finito, M0, de A sub U, y beta lo mismo, pertenecientes. Puedo tomar el mismo M0 usando el truquito de antes, de tomar la unión y completar
con coeficientes nulos. A U, V en K, U, V pertenecientes a M0, contenido en M, M0 finito. Porque en general el monoide de palabras no va a ser un monoide finito, es un monoide horrible. Entonces, bueno, pero sé que cualquier palabra tiene que ser finita y, digamos, el espacio vectorial generado por una base infinita es una combinación finita de elementos de ahí. Bien, bueno, tengo esto. Entonces, tengo que ver que esto se porta bien respecto del producto. Entonces, tendré que hacer las dos cuentas. ¿Qué pasa si hago alfa beta? Bueno, ya sabemos que me queda. El producto de V pertenecientes a M0 por M0 de AU VV V. Ok, ¿qué es f de esto? F monio de esto es por definición una transformación lineal, la única transformación lineal que manda los elementos de mx en los elementos que corresponden. Entonces es lineal. Entonces, esto utilizo la linealidad. Esto es por definición, entonces la suma sobre V pertenecientes a M0 cuadrado de los coeficientes que como están en K van a salir, de el F monio de V. Bueno, pero ahora puedo usar quién es F monio. Recuerden que F monio era F barrita de V. Esto es igual a F barrita de V. Y F barrita era morfismo de monoides. Entonces acá uso que F barrita es morfi de monoides. Así que acá me va a quedar la suma sobre V pertenecientes a M0 cuadrado de AU VB FU, F barrita U. Y no solo era morfismo de monoides, sino que coincidía, bueno, F barrita U, F barrita B. Pero F barrita U es FU y F barrita B es FB, porque así es como estaba definido. Es el único morfismo de monoides que extiende a F. Y U y B son dos elementos, son dos elementos en el monoide de palabras. Estoy diciendo algo que no puedo simplificar todavía. Tengo esto. F barrita U, F barrita B. Está bien, no necesito simplificar. ¿Por qué? Porque notemos ahora que esto, perdón, puse la goma. Notemos ahora que esto no es otra cosa usando propiedades que A es álgebra sobre K. Esto me va a quedar la suma sobre U perteneciente a M0 de AU F barrita U por la suma sobre B perteneciente a M0 de BB de F barrita B. Simplemente desarmo el producto. Pero esto es usando quién es F, la definición de F monio. Esto es
f moño de u, perdón, de alfa, y esto es f moño de beta. Listo, entonces. Tenemos que f moño es morphi de K álgebras y por construcción. Digamos, está asociada a la única transformación lineal que hace la gracia, así que es la única posible. Es única. Luego, tomemos f sombrerito igual a f moño. Y estamos hechos. Ok, entonces existe y es única. ¿Qué forma tiene? Porque esto quedó como muy misterioso. Esta demostración es muy elegante, pero es como que a uno lo deja con sabor a poco, ¿no? Porque simplemente estoy usando un montón de propiedades que ya había probado, pero ¿y qué forma explícita tiene esta cosa? Porque debe tener una forma explícita no demasiado complicada por la forma en que salen las cuentas. Y bueno, veamos un ejemplo. Vamos a tomar, si x tiene una sola variable, no hay mucha gracia, porque con una sola variable no tengo algo no conmutativo. Digamos, las palabras en una sola letra son la palabra vacía o múltiplos de esa letra. Entonces no tengo un monoide asociado, un monoide no conmutativo. Así que vamos a tomar x con por lo menos dos letras, x, y. ¿Cómo es el monoide? ¿Qué palabras hay en el monoide generado por x? Y bueno, está la palabra vacía, siempre está la palabra vacía. Que vamos a cambiarle el nombre a la palabra vacía. Antes usábamos el cuadradito, bueno, vamos a cambiarle el nombre a la palabra vacía. Vamos a usar, llamemos 1 a la palabra vacía. Porque en el fondo después mi monoide va a tener, digamos, mi monoide tiene una unidad y esa unidad vamos a querer que sea la unidad del álgebra, entonces no es descabellado llamarla 1. Entonces 1 está, x está, y está, xy está, y x está. Después tengo x cuadrado y x y x y x cuadrado y x y. Fíjense que todas estas son palabras distintas. Cuadrado x, x y cuadrado. Bueno, y ahora las que tengan grados superior. Unidad de palabras. Y todas las que escribí acá, y todas las que escribimos acá son distintas, pues x e y no conmutan. Así que no puedo pasar y acomodarlas. Van a ser todas estas horrendas cosas. Pero bueno, sigo teniendo una idea de grado, ¿no? Tengo un grado en x, un grado en y, y el problema es que tengo muchas cosas de cada grado en general. Y cuanto más grande es el grado, más cosas distintas voy a tener. Entonces, ¿cómo será un elemento de cada x? Perdón.
x1, x2, en este caso estoy llamándolo xy. Será entonces una combinación de estas palabras. Por ejemplo, un elemento posible podría ser P de xy igual 1 más 5. Supongamos que K, bueno, K es un cuerpo. Supongamos que K igual R. Digo, por poner un ejemplo concreto. Entonces 5x más 3y menos un medio de ixy más 5 tercios de x cuadrado y cuadrado x. Y no puedo acomodar cosas distintas. Vamos a poner algo como para que se note que, vamos a poner algo del mismo grado del de al lado, como para ver que no podemos hacer absolutamente nada al respecto. A 5 tercios de y cuadrado x, que no lo puedo mezclar con el ixy, porque son dos cosas distintas. X y cubo x cuadrado. Un ejemplo de un polinomio. Esto lo puedo sumergir, por ejemplo, o sea, puedo evaluarlo en dos matrices distintas, aunque no me conmuten, y voy a obtener una matriz. O sea, lo puedo evaluar en elementos no conmutativos y no voy a tener ningún problema, cosa que si evalúo algo conmutativo en dos elementos no conmutativos puedo tener problemas. Bien. Por acá no vamos a seguir, pero me parecía interesante mencionar el tema. Lo que sí nos va a interesar es, bueno, esto funciona genial en general. Ahora, ¿y si uno se quiere restringir al caso de álgebras conmutativas? Bueno, entonces, menos álgebras en las cuales sumergirse y por lo tanto el objeto puede ser más sencillo. Entonces, definición. Una K álgebra conmutativa. Libre sobre el conjunto X. Recuerden que cuando uno dice, en el contexto de anillos, cuando uno dice conmutativo, está pensando asociativo y conmutativo, ¿no? Y aparte acá estamos pensando siempre con unidad. O sea que todos nuestros anillos acá van a ser anillos con unidad. Pero bueno, por la forma en que definimos las cosas, eso nos sale automático, aunque no lo querramos. Tendríamos que haber definido las cosas bastante distintas para que no nos apareciese que las álgebras estas van a ser con unidad. Desde el momento que tomamos monoides, estamos tomando cosas con unidad. Es un par FF, donde F
va de X en F. F es una K álgebra conmutativa. Fíjense que acá estoy pidiendo ya la conmutatividad al objeto libre. Tales que para todo par AF con A, y acá es importante, pues estoy en el contexto de álgebras conmutativas, entonces voy a restringir A al contexto de álgebras conmutativas. Conmutativa y f x en A una función. Existe un único morfismo de K álgebras. Fíjense que acá no necesito pedir que sea morfismo de, digamos, los morfismos de K álgebras son los mismos entre álgebras conmutativas o no conmutativas. Álgebras tal que, bueno, tal que el diagrama obvio conmuta. ¿Cómo lo llamé? Perdón, F, ya, déjenme cambiarle el nombre porque no puedo llamar F a dos cosas distintas. Déjenme llamar J a este, como llamé antes. J, F, A. Bueno, se empieza a tornar lento el pizarrón F. Y acá tengo, existe un único morfismo de K álgebras. No dije quién es, F barra, que va a ir de F en A, tal que este diagrama conmuta. Bueno, se puede ver que existe el álgebra conmutativa libre sobre X. De hecho, existe la no conmutativa, así que será alguna abelianización de de la no conmutativa. A que se suele, bueno, la que se suele, coma, la que se suele notar K de X, y cuando X es finito, se suele escribir K, perdón, K es grande, K. Yo tengo la mala costumbre de cambiar la notación. X1, Xn, y se denomina el álgebra de polinomios en n indeterminadas. Bueno, fíjense, por ejemplo, en el apunte, tarea para el hogar, porque se nos acabó el tiempo. Para la próxima clase, presentación. Ven que viene despacio, lento el sistema. Para la próxima clase, lean el capítulo de álgebra, las dos secciones de álgebra conmutativa que están en el apunte. O sea, donde se presenta el álgebra de polinomios en una indeterminada y las ideas generales de álgebra conmutativa. Esencialmente, construir esta nueva álgebra es
la técnica es exactamente la misma, aunque más sencilla, que el álgebra de polinomios en variables no conmutativas que hicimos hoy. Entonces, si se entendió, el ejemplo de hoy, con mucha más razón, se va a entender las cuentas que están hechas en el apunte de la materia, en la